Hermanos, durante estos días hemos estado hablando de uno de los temas que más apasionan al Señor y al Dios Trino, como es su iglesia, es su proyecto, es su misión. El jueves, allí en la iglesia, estuvimos hablando sobre la importancia de las Escrituras, de la palabra. El Señor ponía en mi corazón tratar este tema porque creo que es muy importante que las iglesias profundicemos en la palabra. Hoy día hay mucha necesidad de escritura, hay mucha necesidad de predicaciones donde se muestre realmente el Evangelio, se exalte a Cristo. Así que el jueves estuvimos hablando sobre la importancia de la palabra en la iglesia. El viernes estuvimos viendo algunas características de los colaboradores del apóstol Pablo, ¿os acordáis? Y estuvimos viendo cómo deberían de ser nuestras vidas para servir al Señor. Ese fue el segundo tema, el servicio al Señor, y ahí estuvimos viendo las características de diferentes hombres que ayudaron a Pablo a edificar la iglesia. Ayer por la mañana estuvimos hablando de un tema muy importante como es la santidad, y espero que lo que sucedió ayer aquí entre nosotros, que no quede en un momento emocional, sino que cada uno de nosotros podamos evaluar y le digamos al Señor: Señor, entra con tu látigo de amor en el templo de mi corazón, santifícame, quita basura, quiero consagrarme a ti, consagra también nuestra iglesia. Y por la tarde estuvimos también disfrutando de un momento muy bonito que el Señor nos regaló, donde hablamos de la unidad entre la iglesia, los ministerios, son ministerios que el Señor ha regalado a la iglesia y cómo ellos son responsables de cuidar de vuestras vidas, entendiendo que van a rendir cuenta delante del Señor, y cómo la iglesia tiene que cuidar también a los pastores. Y en este último día quiero que hablemos sobre la misión de la iglesia. He titulado este mensaje La misión de la iglesia. Lo tenéis aquí proyectado, la misión de la iglesia. Y este tema lo vamos a ver a través de una de las parábolas más famosas de Jesús. Esta parábola que vamos a leer a continuación es conocida prácticamente en todo el mundo, no solo por creyentes, sino también por personas incrédulas. Hay organizaciones, ONGs, hospitales, centros de acogida que tienen el nombre, el título de esta parábola. ¿Sabes qué parábola es? El buen samaritano. Así que te invito a que vengas conmigo a Lucas capítulo 10 y vamos a hacer lectura desde el versículo 25 al 37, la misión de la iglesia. Lucas capítulo 10, versículo del 25 hasta el 37. Ahí donde estás, abre tu Biblia y vamos a hacer lectura de Lucas capítulo 10, versículos del 25 hasta el 37, la misión de la iglesia. Y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Esta parábola impresionante solamente se encuentra y la podemos encontrar en el Evangelio de Lucas. A través de esta palabra, Jesús lo que quiso enseñarnos es la importancia del amor al prójimo. Ese es el tema de esta parábola, el amor al prójimo. Y quiero deciros que la misión de la iglesia es mostrar el amor de Dios a las personas de este mundo a través del Evangelio. Te lo repito de nuevo. La misión de la iglesia es mostrar el amor de Dios a las personas de este mundo a través del Evangelio. Mirad, vamos a ubicarnos en el contexto de esta parábola. La ciudad de Jerusalén se encuentra a 800 metros sobre el nivel del mar. El recorrido que una persona tiene que hacer entre Jerusalén y Jericó, que fueron las 2 ciudades que Jesús utilizó en esta parábola, son aproximadamente 27 kilómetros
Y parece ser que en aquella época, pues los caminos no estaban asfaltados, los caminos eran realmente peligrosos. La carretera estaba en muy malas condiciones, por ese motivo los ladrones tenían una estrategia que era muy buena. Lo dijimos el otro día también en la predicación. Los ladrones se escondían en las cuevas, Israel es un lugar desértico, así que se escondían en algunas zonas de las montañas, y cuando ellos veían que alguien iba hacia Jerusalén, pensaba, si alguien va hacia Jerusalén tiene que llevar dinero para pasar los días que vaya a estar alojado en aquella ciudad. Así que los ladrones, esto lo cuentan también los libros de historia, asaltaban a los viajeros, sobre todo aquellos que no iban con muchas caravanas, que iban menos personas, y entonces le pegaban una paliza y le quitaban el dinero. Así que el Señor reconstruye esta escena, que es una escena familiar para los oyentes. Los que estaban escuchando esta historia sabían que esto era algo que sucedía. Y de repente, te animo a que puedas tener tu Biblia abierta, dice en el versículo 30, y vamos a ir desmenuzando esta parábola, que Jesús se inventa esta historia, que es una historia basada en hechos reales, porque esto es algo que sucedía con frecuencia, y dice, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Los ladrones en esta parábola no solamente le quitaron el dinero, sino que además le pegaron una paliza. Dice el texto, dice la parábola que Jesús se inventó, que lo dejaron medio muerto. Y a través de esta predicación, a través de esta parábola, yo quiero que tú y yo nos metamos dentro de esta parábola y miremos diferentes actitudes que podemos tener ante la necesidad de otros. Quiero que podamos ver cada uno de estos personajes para que cada uno de los que estamos aquí, con sinceridad, podamos analizar nuestro corazón y podamos ver con qué personaje de los que contó Jesús en su parábola nos identificamos más. Y el Señor Jesús, de manera intencionada, porque Jesús cada vez que decía algo, todo tenía un propósito. De manera intencionada, Él escogió con precisión cada uno de los personajes de esta historia. Y cada uno de ellos tiene lecciones importantes para nuestras vidas. El primer personaje es el sacerdote. Puedes anotar ahí, el primer punto es el sacerdote. Para aquellos que no lo sepáis, los sacerdotes se encargaban de los asuntos espirituales. Y tú, para pertenecer al grupo de los sacerdotes, tenías que ser descendiente de la tribu, de la familia de Aarón. Ellos eran los responsables de los sacrificios, de las ceremonias. Ellos debían estar disponibles en todo momento para el servicio en el templo. Así que el sacerdote se encargaba de todo lo espiritual. ¿Y sabes lo que hizo el sacerdote en nuestra historia? Versículo 31. Viéndole, pasó de largo. Ahora, no sabemos qué le llevó a este supuesto sacerdote a pasar de largo, pero hay una ley en Números capítulo 19, versículo 11, que dice lo siguiente. Números 19, versículo 11 dice: el que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. No os perdáis, ¿vale? En el Antiguo Testamento había una ley ceremonial que decía que si tú tocabas un cadáver, tú eras inmundo durante 7 días. Así que de manera intencionada, Jesús en su historia mete a un hiper mega religioso y lo pone frente a la muerte, porque parece ser que dice que le pegaron una paliza tan grande a este personaje que no sabían si estaba muerto. Así que el religioso tuvo que pensar si atender al necesitado o no, y el yugo de la ley pudo con él. Él pensó más en él mismo, dijo: si toco un cadáver, yo voy a quedar inmundo durante 7 días. El templo y la liturgia contaban más para él que la vida de un pobre hombre. Y el sacerdote representa a todas las personas religiosas, a todos los creyentes que también podemos caer en el terreno de la religiosidad. Cristianos a los que no les importa mucho la necesidad de otros. Tienen conocimiento de Dios, adoran al Señor, cantan súper bonito, conocen las Escrituras, sirven en todo lo que pueden, pero cuando ven la necesidad real de alguien, ¿sabe qué es lo que hacen? Miran para otro lado. He puesto aquí esta frase que dice: cuídate de no caer en la indiferencia. Y no sé si estáis de acuerdo conmigo, pero yo pienso que en la historia de la humanidad no ha pasado por nuestro planeta Tierra una generación más indiferente que la nuestra. No sé si estás de acuerdo, pero te animo a que pienses un poco en esto. Es increíble en el punto en el que nos encontramos hoy día. Y todos nosotros hemos visto
algún vídeo que nos ha impactado, ¿verdad? De niños muriendo en países donde no hay comida, o la guerra de Ucrania, escenas que realmente cuando las vemos durante varios minutos nuestro corazón se conmueve, pero ¿sabes qué? Hacemos así. Y adiós. Con un simple movimiento dejamos atrás todo lo que estaba sintiendo nuestro corazón de compasión hacia esas personas. De hecho, ¿te has dado cuenta en las redes sociales cómo mezclan cosas tristes con el gol de Champions? Con un monólogo de Dani Rovira. Porque el Dios de este siglo, que es el diablo, quiere llevarnos al terreno de la insensibilidad espiritual, que seamos personas indiferentes, que nos dé igual. Hoy día estamos comiendo y estamos viendo escenas realmente terribles que superan la ficción. Estamos ahí sentados viendo niños desnutridos que están sufriendo por la guerra en Ucrania, en Gaza, todo lo que está pasando, y luego a continuación las propias noticias cambian y te dicen el resultado de tu equipo, el tiempo para el fin de semana, y ya nosotros estamos ahí en ese mecanismo. Necesitamos pedirle al Señor que Él trate con nuestros corazones. No es posible, esa no es la misión de la Iglesia. La insensibilidad produce indiferencia. Podemos caer en el error de ver la necesidad y mirar hacia otro lado. Tener a alguien cerca atravesando una situación complicada y pasar de largo. Además hay un detalle que Jesús mete de manera intencionada. ¿Alguien se acuerda si el sacerdote ascendía o descendía? Míralo en tu Biblia. ¿Qué dice el texto? ¿Ascendía o descendía? Descendía. ¿Y por qué Jesús mete ese detalle de que el sacerdote descendía? Porque el sacerdote cuando desciende viene de estar en el templo. Acordaros que Jerusalén está a 800 metros sobre el nivel del mar. Así que Jesús, que es impresionante, es un guionista tremendo, empieza a meter de manera intencionada personajes y cada detalle no tiene desperdicio. Este hombre vino de estar en la presencia de Dios, de ofrecer sacrificio, de cantar. Pero en el momento que tuvo que poner en práctica el amor de Dios, pasó de largo. ¿Qué incoherencia más grande? ¿Qué incoherencia es salir de la presencia de Dios y dejar que un hombre muera? Y hermanos, en ocasiones tú y yo descendemos del templo, salimos de la iglesia, salimos de estar en la presencia de Dios y no demostramos nada de eso a través de nuestras actitudes. Yo conozco a muchos creyentes que lamentablemente pierden la espiritualidad cuando pasan por el marco de la puerta de la iglesia. Es como cuando tienes que atravesar los controles de seguridad, que dejan las cosas ahí y atraviesas el control de seguridad en el aeropuerto, pues parece que nos pasa lo mismo. Estamos en la iglesia, Dios está hablando, Dios está haciendo su obra en nuestro corazón, salimos de las puertas de la iglesia y discutimos en el coche, por la tarde vivimos de la misma manera que ayer. ¿Qué pasa? Qué incoherencia, hermano, es que salgamos de ese lugar donde hemos estado disfrutando durante 3 días de la presencia de Dios y que alguien aquí entre nosotros se marche a casa con su mismo pecado. Qué incoherencia. Que tú salgas de aquí y lo único que te lleve sea tu maleta con la ropa sucia para lavar. ¡Qué pena! ¡Qué incoherencia que mañana dejemos la oración y dejemos la palabra! ¡Qué incoherencia que te sigas marchando de aquí estando mal con alguien! ¿Tú te imaginas que tú estás mal con alguien aquí en esta sala y te marchas y vuelves a tu casa exactamente con el mismo remordimiento, rencor y amargura hacia esa persona? ¡Qué incoherencia! Estar en la presencia de Dios y luego a nuestro alrededor ver la necesidad y pasar de largo. Quiero que apuntes que tenemos que cuidar nuestro corazón de la indiferencia y de la religiosidad. Indiferencia y religiosidad. Vamos a ver el segundo personaje, que es el levita. Los levitas pertenecían a una de las 12 tribus de Israel. Y ellos, los levitas, fueron escogidos por Dios para servir. Mira, si tú eras levita y tu hijo era levita y tenía 12 años, tu hijo no te podía decir: papá, yo estoy pensando hacer un grado medio de fontanería. No. Un levita no podía hacer otra cosa que no fuese servir.
Los levitas fueron escogidos por Dios, fue una tribu, ellos y todos sus descendientes que tenían que servir. Y de manera intencionada, el segundo personaje que el Señor introduce en la escena es un levita. ¿Entendéis? Es alguien que está llamado ¿a qué? A servir. Es como si tu casa está ardiendo, llamas al bombero y el bombero empieza a gritar contigo y sale corriendo y se sube en el camión y se va. Tú dices, pero vamos a ver, ¿qué clase de bombero? Claro, tú llamas a la persona que tiene que ayudarme, que tiene que socorrerme, que tiene que servirme. Es como si te estás ahogando en verano y el socorrista está allí jugando al parchís. No tiene sentido. Pues el Señor hace una caricatura de este levita y dice, aquel hombre que ha sido escogido por Dios para servir, también siguió de largo. En ocasiones nosotros preferimos servir a Dios con cosas externas que con las personas. Los cristianos del siglo XXI nos encanta servir con cosas externas. La proyección, el sonido, preparar un estudio, ¿me entendéis? Preferimos servir así que servir a la gente. Porque servir a la gente, como veremos ahora un poco más adelante, te implica mucho más. Preparar algo, ir a la iglesia y dar un estudio, atender a los niños 1 hora, me sacudo mis manos y entonces mi conciencia se queda tranquila pensando de que yo soy un siervo de Dios. Pero la Biblia dice, si tú no amas a tus hermanos a los que ves, ¿cómo vas a amar a Dios al que no ves? Mira, el sacerdote vio el problema y pasó de largo, dice, viéndole pasó de largo, pero el levita hizo algo más, dice que llegando cerca de aquel lugar, o sea, se acercó, lo vio la necesidad, la vio, el otro lo vio de lejos quizás y pasó de largo, pero el Señor de manera intencionada mete que el levita, el que tenía que socorrer a esa persona, el que estaba llamado para ese cargo, se acercó, viéndole pasó de largo. No sé si quizás él temió también por su vida, porque también he estado investigando y los libros de historia dicen que algunos ladrones tenían una estrategia un poco peculiar y chichosa. Algunos de ellos se postraban en el camino y se hacían los heridos para que alguien los socorriese, y en el momento que alguien los socorría salían otros ladrones, le pegaban una paliza al otro, le quitaban todo. Así que al final, en aquella época, las personas, al igual que hoy día, miraban por sí mismos. Muchos de nosotros hemos crecido con este consejo de nuestros padres, que por cierto es un consejo que no es bíblico. Cuando tú veas que le están haciendo algo a alguien, tú no te metas. ¿No habéis escuchado eso? Tú no te metas. Si no va contigo, tú no te metas. Tú mira por ti, tú mira por ti. Y si hay alguien que tú quítate de en medio rápido. Eso no es un consejo muy bíblico. Me impactó mucho la noticia hace unos años, donde en el metro de Madrid, no sé si os acordáis, esto fue muy sonado, una chica latinoamericana estaba ahí en el metro de Madrid por la noche, quizá volvía a su casa después de una jornada muy dura de estar limpiando casas o cuidando ancianos. No sé si tendría 18, 19 años la chica, ahí estaba. Simplemente deseaba llegar a su casa. Cuando de repente un niñato, pues parece ser de estas personas que tienen odio hacia los inmigrantes y ese tipo de grupos, ¿no?, que odian a las personas que no son desde el país y odian a los que son de color. Pues salió una escena donde el chico empezó a golpear a la chica, a darle patadas en el metro. No sé si era de Bolivia, de Ecuador, de Colombia, de Perú. Ahora, si esa escena fue terrible, más terrible fue ver la reacción de varias personas en el metro. Nadie hizo nada. Uno hizo así rápido y sacó el móvil para hacer como que no está viendo. Otro rápido, que quizás no era su parada, lo que hizo fue levantarse y esperar que rápido se abriera la puerta y en la siguiente me bajo. He puesto aquí que amarnos demasiado nos puede impedir amar y servir a nuestro prójimo. Y si ves nuestras redes sociales, el protagonista de nuestras redes sociales somos nosotros. Somos la generación más patética que ha pasado por el planeta Tierra. Nos fotografiamos nosotros a nosotros mismos.
Y eso, aunque es broma, y parece una broma, pero habla mucho de cómo es nuestro corazón. Mira, nosotros tenemos tanta idolatría hacia nosotros, nos amamos tanto a nosotros, que ahora mismo, esto está comprobado, si queréis luego, no sé si lo soléis hacer, pero si nos echamos una foto de grupo, no sé si hay aquí entre nosotros algún fotógrafo que pueda echar una foto de grupo. Que no necesite 2000 fotos para coger una buena. Te lo he dicho, tengo el micro. Que ayer me dijo, mira, esta foto, pues ya va a recibir. Me dijo, esta foto ha ganado un premio, ¿no? Una foto, una niña. Y yo pensé, digo, claro, ha ganado un premio, pero habrá echado 8 millones de fotos. Así se ganan premios. Claro. Presento 8 millones de fotos, pues una gana. Es broma. Volviendo al ejemplo, si nuestro hermano Damián, que es un profesional y un máquina, yo creo que no ha traído ropa, lo único que ha traído es aparatos de fotografía. Si nuestro hermano nos echa una foto de grupo, todos, hay más de 100 personas, y luego mandáis la foto por el estado, estoy convencido que la gran mayoría de los que estamos aquí, a la primera persona que tú vas a buscar es a ti misma. Y no solo eso, sino es que además mucha gente, cuando hace así y hay más de 100 personas, y tú ves que tú sales mal, sale, te ha cogido con la cara así, saludando al otro con un ojo cerrado. Bueno, o pides otra foto, o esa foto no la publicas, o si eres un experto de esto así de Photoshop, eres capaz de abrirte el ojo, ¿no?, con un programa para retocar. Y detrás de la risa y detrás de la broma, eso habla tanto de nuestros corazones. Nos amamos demasiado. Hoy día nosotros todos los meses oramos por los cristianos misioneros, todos los meses. Mañana tenemos una cadena de oración de 24 horas y yo mando siempre un vídeo del Ministerio de Puertas Abiertas. Mira, cuando yo veo el vídeo que dura 3-4 minutos, a mí esa realidad me golpea tanto porque me di cuenta que mi cristianismo es de cartón. Me di cuenta que estoy viviendo un cristianismo que no es real, Y ahí hay hombres y mujeres que ellos han decidido ir a lugares para perder sus vidas y predicar el Evangelio. No han seguido ese consejito de mira por ti, no te metas en problemas. No, me voy a meter en el problema. Hay muchos creyentes que vivimos como los levitas. No somos capaces de servir porque nos amamos demasiado. Como he dicho antes, preferimos servir al Señor de manera externa que con la gente, porque si te implicas con la gente, vas a tener que sacrificar tiempo. Que por cierto es lo más valioso que nosotros tenemos. Lo más valioso que nosotros tenemos es el tiempo. Más que el dinero. Algunos hacen así y dicen, no, yo estoy dando dinero y creen que están sirviendo mucho a Dios porque están dando dinero. Son capaces de dar dinero, pero no darte una hora de su tiempo. No tenemos tiempo. Hermano, estamos viviendo en una sociedad diseñada por el diablo para que la iglesia no cumpla su misión. No tenemos tiempo y ya estamos enredados con redes sociales, con trabajo, con turnos extra. Queremos vivir por encima de nuestras posibilidades, tener más coches, tener un mejor móvil y ahí vivimos y al final nuestras almas se hipotecan. Y para vivir en ese nivel de vida, pues necesitas ser un esclavo laboral y conseguir dinero, cuando ese modelo bíblico no lo vemos en la Biblia. Ese modelo de vida no está en la Biblia. Nosotros somos peregrinos. Y por supuesto no estoy en contra de que tú trabajes, de que tú tengas dinero, pero en el momento que tu corazón se desvía y ya no está enfocado hacia la misión, ya el diablo te ha metido un gol. Hay muchos creyentes que viven de lunes a viernes como el hámster en la rueda. ¿Has visto el hámster en la rueda que cree que está corriendo mucho? Pero está en el mismo punto. Necesitamos salir de esa rueda y trabajar y todas las cosas, por supuesto. Espero estar explicándome bien. Pero si yo pierdo de vista la misión de Dios, hemos sido llamados para reconciliar a las personas con Cristo. Cuando el Señor, mira, yo no sé cómo será ese momento, pero cuando te encuentres con el Señor, créeme que el Señor no te va a preguntar si terminaste de pagar la hipoteca o no. No te va a preguntar cómo te quedó el suelo de parqué. No te va a felicitar por tu gran plasma para ver los partidos, los fines. No, hermano. El Señor va a hablar de su proyecto. Él va a tener una conversación contigo de su proyecto.
Y yo espero que el Señor meta hoy en nuestro corazón su proyecto, que entendamos que la misión es atender a los necesitados que hay a nuestro alrededor, predicarles el Evangelio, llevar a las almas a los pies de Cristo. Para eso estamos aquí. Incluso tu trabajo es tu campo de misión. En tu trabajo Dios te ha puesto ahí no solamente para que tú ganes un dinero y para que tu empresa vaya... No. Dios en su soberanía y en su providencia en la eternidad pasada dijo, te voy a poner aquí, tú vas a ser diseñador, tú vas a ser fontanero, tú vas a ser ama de casa. Y allí donde Dios te ha puesto, brilla para su gloria. Brilla para su gloria. Mira esta frase, levanta la mirada de tu ombligo y contempla la necesidad a tu alrededor. Todos nosotros tenemos familiares, amigos, conocidos, incluso hermanos en la fe, que están pasando por necesidad. Aquí, bajo este techo, hay gente que seguro está pasando por necesidad económica. Aquí, en esta sala, seguro que hay personas que se encuentran solos, solas. Gente que está perdida. Aquí, en esta sala, seguro que hay alguien que necesita un abrazo. Y esa es la misión de la iglesia. Esa es la misión de la iglesia. He puesto aquí, deja que Dios transforme tu corazón. Deja que Dios transforme tu corazón y que Él introduzca mucho más de su amor ahí en tu interior. Pídele al Señor, Señor, Moisés está describiendo mi corazón. Moisés está describiendo mi realidad. Señor, necesito que tú transformes mi corazón, que tú metas tu amor ágape. ¿Os acordáis de esa conversación entre Jesús y Pedro cuando Él resucitó? Le dijo, ¿me amas? Sí, te amo. ¿Me amas? Y finalmente Jesús le dijo, si me amas, apacienta, cuida de mis ovejas. Hasta aquí hemos visto que si queremos realizar la misión de la iglesia, tenemos que huir de la indiferencia, tenemos que huir de la religiosidad y en tercer lugar tenemos que huir del egoísmo. Vamos a ver el tercer personaje en nuestra historia y este es el que se llevó la paliza, el viajero, el que estaba sufriendo. Tercer punto, el viajero, versículo 30. Hemos visto el sacerdote, hemos visto el levita y ahora vamos a ver el viajero. Dice que un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Yo no sé si tú conoces a alguien que se encuentre ahora mismo atravesando una situación similar a la del viajero. Mirad a nuestro alrededor, quizás aquí o fuera de este lugar, todos tenemos a personas que se sienten heridas. Gente que tiene heridas en su alma. Hay otros que sienten que le han robado algo. Te han robado físicamente, te han robado emocionalmente. Hay gente que vive en soledad. Hay gente que han sido abandonados. Esas son las palabras que dice el versículo. Heridos, robados, en soledad y abandonados. Nos sorprenderíamos al conocer la necesidad tan grande que existe dentro de las iglesias. Cristianos que se sienten heridos, robados, solos, abandonados. Yo como conferenciante, pues tengo la oportunidad de viajar una vez al mes. Yo cojo una salida al mes y casi siempre pues tengo la oportunidad de estar así, en retiros, en campamentos. Y bueno, pues cuando uno viene de fuera, pues las personas aprovechan para abrir su corazón, ¿verdad? Y contar cosas. Y hermano, hay algunas cosas que he escuchado durante estos años que luego cuando llego a casa me llevo varios días en silencio. Ángela me dice, ¿pero qué te pasa? Y digo, es que tuve una conversación con una chiquita que no logro sacarla de la mente. Porque mirad, hermano, con todo mi respeto, pero nosotros no somos como el psicólogo que te cobra 50, 70 euros y a la hora tiene otro. Y se va a su casa al fin de semana y desconecta y disfruta y luego el miércoles cuando tiene que volver a verte revisa otra vez tu historial, el punto en donde quedó la conversación y se engancha. Nosotros no somos así. La carga del hermano te la llevas tú, ¿o no? Deberíamos de ser así. Y yo me acuerdo que cuando mucha gente abre su corazón y me cuentan cosas terribles, ahora voy a contar algunas de las cosas que han llegado a mis oídos. Yo a veces le hago una pregunta cuando la persona está completamente rota y está llorando y llorando que no puede ni hablar. Y le digo, hermano, hermana, ¿esto lo sabe alguien de tu iglesia? Esa es mi pregunta. Y la gran mayoría me dicen no. Y cuando a mí me dicen eso, a mí se me rompe el corazón.
Porque, hermanos, y espero que esto el Señor lo ponga en vuestro corazón, si nosotros no construimos una comunidad donde podamos abrir nuestros corazones y contar nuestras miserias, contar nuestras luchas, la Iglesia no va a estar realizando su misión. Nosotros deberíamos de ser capaces de crear una familia tan bonita donde entre nosotros podamos pedirnos ayuda. Que no necesitemos a alguien de fuera para contarle algo que estoy pasando en mi matrimonio, aprovechando que él se va a ir y que ya no lo va a saber y que no lo va a decir. Nosotros tenemos que trabajar para que la iglesia sea un lugar seguro, donde no nos juzguemos unos a otros, donde si alguien te mira y te dice, mira, tengo este problema, que no abras tus ojos como los religiosos, uy, ¿tú estás haciendo eso? No, que le des un abrazo, que le eches el brazo por encima, que le digas, vamos a orar, vamos a acompañarte, vamos a estudiar este material juntos. Esa es la misión de la iglesia. A mí me daría tristeza, de verdad, me daría tristeza si las personas de mi iglesia, cada vez que invitamos a alguien, le cuentan un montón de cosas a las personas que vienen de fuera y yo no tengo ni idea de cómo están las ovejas de mi congregación. Aquí en esta sala, por supuesto, no vamos a decir que nadie levante la mano. En esta sala estoy convencidísimo que hay personas que han sido abusadas físicamente. La persona que tú menos te esperas, si esa persona abriera su corazón contigo, te mostraría las heridas de su alma. He escuchado testimonios de gente creyente que han sido incluso abusados por supuestos cristianos dentro de la iglesia. Recuerdo el testimonio de una jovencita que fue abusada en un campamento de niños por un monitor. Estuve en un país donde los líderes de jóvenes se rompieron y me dijeron que dentro del equipo pastoral hubo un pastor que abusó físicamente de una jovencita. La historia más terrible que hemos escuchado fue de una chica, mi esposa y yo estuvimos juntos. Esta chica estuvo, no sé, de verdad, no sé si estuvo como 30, 40 minutos llorando sin poder hablar, hasta que finalmente empezó a hablar, a contarnos su historia y nos dijo que su padre, que iba a la iglesia todos los domingos sirviendo como diácono, llevaba años abusando de ella. Pero la historia no termina aquí. El padre la dejó embarazada. Y la historia no termina aquí. El padre, para que su mujer no lo supiera y esto no saliera a la luz, llevó a su hija y la hizo abortar. Y estoy diciendo esto de verdad, no para conmoveros, no para jugar con vuestras emociones. Estoy contando estas cosas para que sepáis que aquí, bajo este techo, hay mucho sufrimiento en silencio. Aquí hay personas que seguro que están luchando con alguna adicción. No puedo superar el alcohol, no puedo superar el tabaco, estoy luchando con esta adicción. Tanta gente que es prisionera del pozo de la pornografía. Os sorprenderíais, ahora en verano voy a varios campamentos de verano, os sorprenderíais cuántos jóvenes dentro de las iglesias están en silencio sin decir que son homosexuales. ¿Cuántas chicas dentro de nuestras iglesias, sin decir nada, tienen una confusión en su identidad y están siendo atraídas por chicas? Os sorprenderíais. Matrimonios que sonríen y se bajan juntos del coche y entran en la iglesia con sus hijos bien vestidos y la Biblia bajo el brazo, pero que cuando abren su corazón te dicen que su casa es un caos, que todo es fachada. ¿Cuántos matrimonios aquí no estáis viviendo una verdadera espiritualidad y lo sabéis? ¿Cuántos matrimonios aquí no leéis la Biblia juntos? ¿Cuántos matrimonios aquí no oráis juntos? Convencidísimo. Y cuando un matrimonio no hace estas cosas, ese matrimonio no está bien. No está bien.
¿Cuántas personas están luchando con el pensamiento del suicidio? No os podéis hacer una idea cuántos cristianos han estado ya al borde del precipicio del suicidio. Estuve acompañando a una joven durante un año en el discipulado y finalmente se suicidó. Se me rompió el corazón. Se me rompió el corazón. ¿Cuánta gente vive dentro de las iglesias acumulando rencor y amargura? Aquí en esta sala hay mucha gente que no ha experimentado el poder del perdón. Y si piensas en esa persona, de repente se te mueven un montón de sentimientos. Yo, después de muchos años y predicando y estudiando, me di cuenta que no había perdonado a mi padre y el Señor me arrinconó y me dijo: hasta que no perdones, tú no vas a ser libre. ¿Cuántos creyentes viven sin experimentar la libertad gloriosa que ofrece el Evangelio? ¿Cuánta gente en esta sala no ha perdonado? ¿Cuánta gente no ha pedido perdón? Porque no solamente eres víctima, también eres culpable, ¿eh? Cuidado con ese pensamiento de pobrecito. No, aquí en esta sala todos somos víctimas, todos somos culpables. Todos tenemos que perdonar y todos tenemos que vencer el orgullo y pedir perdón. Hay más personas de las que tú te puedes imaginar sufriendo entre nosotros. Pero a veces la iglesia no está realizando la verdadera misión. No sé, cuando os di el título de la misión de la iglesia, pues a lo mejor estuvisteis pensando en salir y predicar el Evangelio, que creo que todo eso lo sabemos y sería un tema muy bonito, pero el Señor puso en mi corazón de hacer la misión hacia adentro. Cuidar a la iglesia. Porque he puesto aquí esta frase que dice: para Dios son más importantes las personas que los proyectos. Para Dios son más importantes las personas que los proyectos. Y la iglesia del siglo XXI ha cambiado el enfoque y para nosotros es más importante un cuadro de luces, una pantalla, una puesta en escena, el directo, los proyectos, abrir locales, hacer cosas y las personas rotas entre nosotros. Ese no es el proyecto de Dios. El Señor cogió un grupo de 12 hombres, y estuvo 3 años con ellos restaurando sus vidas. Hermano, para Dios son más importantes las personas que los proyectos. Yo personalmente, yo fui restaurado por el Señor, por la palabra, pero yo, la persona que tenéis delante, yo fui restaurado por las personas de mi iglesia. La iglesia para mí fue el hospital que sanó mi alma. Varios habéis escuchado mi testimonio por YouTube, no quiero contar todo mi testimonio para no alargarme, pero prácticamente mi testimonio es que vengo de una familia desestructurada. Mi padre es gitano, mi madre es paya, ellos se conocieron, eran menores de edad, mi padre introdujo a mi madre en el mundo de las drogas, mi madre se quedó embarazada siendo menor de edad. Cuando ella supo que yo estaba en el vientre, lo primero que hizo fue intentar quitarme la vida, realizando diferentes locuras. En un campo similar a este se tiraba de la moto que tenía. Durante todo el embarazo estuvo consumiendo drogas. Ella no me quería. En medio de la situación que estaba viviendo dijo: me tengo que quitar este problema. Claro, hace 30 o 40 años pues la situación no era tan fácil como hoy día, que hoy día la gente aborta como cuando alguien se corta las uñas. Es tan fácil abortar como cortarte las uñas. Pero en aquella época sabéis que no era así. Así que ella tenía temor de decir que estaba embarazada en medio de toda esa situación. Y de repente, aunque no estaban los planes de mi madre, no estaba en la agenda de mi padre, mis padres no quisieron tenerme, pero el Eterno sí. Y cuando uno está en la agenda del Eterno, de ahí no sales. Y aunque todos esperaban que cuando yo naciese pues viniera con algún tipo de discapacidad, algún tipo de minusvalía, porque mi madre estuvo consumiendo droga y haciendo barbaridades cuando yo estaba en su vientre, el Señor puso su mano y mi madre, en su ignorancia, me llamó Moisés, salvado de las aguas. Hasta los 13 años fui con mis padres en el mundo de las drogas. De pequeño yo pedía dinero en mi ciudad, allí en el puerto de Santa María, en Cádiz. Entraba en los bares, pedía dinero, luego mi madre me esperaba en un sitio y cuando teníamos el dinero suficiente íbamos a comprar droga y yo jugaba a prepararla. El otro día le decía a Juanjo de cómo nos marcan las cosas de la infancia, ¿no? Las cosas de la infancia te marcan y como no las sanes, la herida se te queda abierta. Y yo creo que aquí hay gente con la herida abierta y Dios quiere hacer una obra porque la herida la quiere convertir en cicatriz.
Nuestras heridas tienen que ser cicatrices, que tú recuerdes lo que pasó, pero que ya no duela. Si duele, esa herida no ha sido sanada por el Espíritu Santo. Y le decía que hoy día, cuando por la mañana me levanto y preparo el desayuno y ayudo a Ángela a organizar la mañana, muchas veces le prepara ella a lo mejor el bocadillo y me dice, lía el bocadillo, ¿no? Y entonces cogemos, en el primer cajón tenemos el rollo de papel de aluminio, y en el momento que yo empiezo a cortar ese papel y empiezo a envolver el bocadillo, han pasado más de 20 años, pero en el momento que yo toco ese material, yo recuerdo cuando yo preparaba drogas con 7 años. Mi madre estuvo un tiempo en la prostitución, tenía relaciones sexuales con los hombres atrás mientras yo estaba llorando en el asiento de delante. Durante un tiempo tuve que estar viviendo literalmente en un coche abandonado. Un desastre de vida. Y a los 13 años, por hacer la historia corta, si quieres, como he dicho, el testimonio está ahí en internet. Pero a los 13 años, cuando yo llego al Señor, en medio de una situación tremenda donde mis abuelos mueren y voy a vivir a casa de una tía mía, y esa tía era evangélica y a través de ella llego a la iglesia, de verdad, hermanos, la iglesia restauró mi vida. Los hermanos de la iglesia, matrimonios que me llevaban a casa con sus hijos, hermanos que me regalaban algo por mi cumpleaños, hermanos que me daban un abrazo, y a través del abrazo de ese hermano yo sentía el abrazo de mi padre que nunca tuve. Y esa es la iglesia del Señor. Y esa es la misión de la iglesia. Este mundo está roto y Dios desea restaurar a este mundo por medio de su pueblo, por medio de su iglesia. Tú y yo lo cantamos, lo sabemos, pero no lo vivimos. Tú y yo somos las manos de Cristo. Tú y yo somos los pies de Cristo. Tú y yo somos la voz, la lengua de Jesús. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estáis haciendo como iglesia? Podemos ver la necesidad y pasar de largo. Podemos acercarnos un poquito, ver la necesidad y pasar de largo. Luego hay otra cosa que hacemos muy bien los evangélicos, en esto somos expertos, que alguien viene, te cuenta el problema y te dice, estaré orando por ti. ¿Te suena? Yo me di cuenta, como salgo tanto, pues que caí en ese error. La gente venía, me contaba, y entonces yo le decía, hermano, y luego me di cuenta que yo no oraba. Así que tomé una decisión delante del Señor de no decirle a alguien que voy a orar por él si no lo voy a hacer. Porque a veces ofrecemos esa frase como si fuese una pastilla de las que no sirven para nada. Pero así tú calmas tu conciencia y parece que la conversación termina de una manera bonita. Que por cierto, si tú le dices a una persona voy a orar por ti, ya eso es muchísimo, ¿eh? No pienses que no, voy a orar por ti como... No. Lo más valioso que alguien te puede regalar es que ore por ti. Que ore por ti. Lo que pasa es que no le damos importancia a la oración. Como bueno, estaré orando por ti. No, voy a estar orando por ti. Voy a estar orando por ti, por lo que me has comentado de tu adicción. Voy a orar por ti. Voy a interceder a mi Dios para que el Señor sane esa herida. Voy a pedirle al Señor, me voy a poner en la brecha y voy a orar por tu marido para que vuelva a los pies de Cristo. ¿Hay algo más valioso que eso? Pero hermano, si lo dices simplemente para que quede bien la conversación, no lo digas. Hay muchas personas que están deseando que alguien detenga el ritmo de su vida para huir y atender a aquellos que se sienten heridos, robados, solos, abandonados. Y si hay alguien aquí en esta sala que se siente así, si hay alguien aquí que se encuentra como el viajero, yo te animo a que pidas ayuda. Pide ayuda. No te quedes ahí postrado, pide ayuda. Y si no encuentras a nadie de tu iglesia, pide ayuda fuera, pero pide ayuda, porque el deseo de Dios es restaurar tu corazón. Ese es el deseo de Dios. Necesitamos tener compasión hacia las personas. Necesitamos restaurar a las personas por medio del Evangelio. Y por último, quiero que veamos cómo tenemos que actuar. Y tenemos que actuar como lo hizo el samaritano de nuestra historia. El cuarto personaje es el samaritano. Samaritano. El Señor, que construyó la historia de una manera increíble, puso como protagonista al samaritano. Y cuando los judíos que fueron allí, dice el texto al principio, que fueron para probarle, ¿no? Que había un ambiente ahí, como siempre se acercaban los religiosos para ver dónde podían pillar a Jesús. Cuando Jesús dijo que el protagonista era el samaritano, los corazones ardieron.
Tuvieron ganas de cogerle por el cuello. Porque claro, cuando empezó la historia y habló del sacerdote, dijo, el sacerdote seguro, y el sacerdote pasó de largo. Bueno, pero el levita, seguro que nuestros hermanos los levitas, y el levita hizo lo mismo. Y de repente Jesús sigue contando y de sus labios sale la palabra samaritano y empiezan a ponerse inquietos porque los judíos odiaban a los samaritanos. Los trataban como perros. Los samaritanos se formaron en la relación entre los judíos con las naciones paganas. Los judíos trataban por todos los medios de no pisar el terreno de Samaria. Cuando el GPS te cogía la ruta más corta y tenías que pasar por Samaria, tú decías, no, prefiero echar 3 horas más y no pasar con el coche por Samaria. Ellos no hablaban con un samaritano. ¿Os acordáis cuando Jesús estaba hablando con la mujer samaritana? Eso fue un impacto para los discípulos. Porque estás en territorio samaritano, estás hablando con una samaritana, estás hablando con una mujer. Los discípulos se les rompieron sus esquemas. Los samaritanos, como he dicho, estaban considerados como perros. Los judíos más fanáticos decían y enseñaban que tú, escucha esto, tú no podías asistir y ayudar a una mujer que estuviese de parto, porque si tú ayudabas a una mujer que estuviese de parto, estabas haciendo posible que otro samaritano viniese al mundo. Así que cuando Jesús está construyendo la escena y de repente dice, viene un samaritano, ellos dijeron, el samaritano seguro que el desgraciado se lo cargó, le robó la chancla, seguro que era el samaritano, y de repente hace un giro como las buenas películas, ¿no? Tú estás viendo una película y de repente el guionista te pega un giro y dice, ahí va, me enganchó de nuevo. Pues eso hizo Jesús, enganchó a todo el mundo y puso como protagonista al enemigo, al samaritano. Y de repente él empieza a mostrar todo lo que hizo el samaritano. Y mira lo que dice la Biblia. De repente el Señor muestra 10 cosas que hizo el samaritano. Se le acercó, vendó sus heridas, usó aceite, usó vino, lo puso en su cabalgadura, lo llevó al mesón, cuidó de él, sacó 2 denarios, lo dejó en manos del mesonero y le dijo, todo lo que gaste durante este tiempo yo lo pagaré. Mira, ¿por qué Jesús, esto me parece muy, muy bonito, muy precioso, ¿por qué Jesús es tan redundante? ¿Y por qué Jesús no dice, y lo cuidó, lo llevó? No, ¿por qué dice todo lo que el samaritano hizo? Porque el Señor lo que está diciendo es que si tú quieres restaurar a una persona te tienes que implicar muchísimo. Si tú quieres trabajar con las vidas, te tienes que involucrar en las vidas. Porque nosotros nos hemos limitado, y yo creo que esto es incorrecto, nosotros creemos que la misión de la iglesia es ir y predicar a Cristo a las naciones. Eso es incompleto. Es incompleto. Y además es que ni siquiera lo hacemos, que eso es otra cosa. Ya en otra ocasión se podría hablar de esa parte de la misión, ¿no? De predicar, pero es que eso está incompleto. Es que el Señor no nos dijo que fuésemos y predicásemos el Evangelio, es que dijo, ir y predicar y hacer discípulos. Ahí está el samaritano. Ahí están esas 10 cosas, porque si tú quieres hacer un discípulo, tú tienes que desgastar tu vida, tú tienes que dedicarle tiempo a ese hombre, a esa mujer, a ese niño, a esa jovencita. Mirad, nosotros, como no nos gusta la misión, las iglesias hemos inventado el librito del discipulado básico. Entonces viene alguien, le damos un manual que son 6, 10 o como máximo 12 lecciones, y cuando ya hemos visto el librito ya le decimos, eres un discípulo. Pero eso no es cierto. Yo tengo una persona que me discipula. Yo tengo un pastor a quien le rindo cuentas. Yo tengo un pastor que me enseña a entender mejor las Escrituras. Yo tengo personas a las que literalmente le abro mi corazón y le digo, estoy pasando por esto. Eso es ser discipulado. Mirad, he puesto aquí esta frase que dice, nuestra misión es... Esta es la misión de la iglesia: predicar, acompañar y restaurar. Nuestra misión es predicar, acompañar y restaurar. Acompañar y restaurar entrarían en el concepto de discipulado. Y el discipulado no es un programa que hacemos con los nuevos creyentes hasta que se bautizan o son miembros. El discipulado es el acompañamiento que necesitamos todos los creyentes. Mira, nuestras vidas no florecen más para el Señor porque no estamos trabajando el discipulado. Nuestros matrimonios no brillan más para el Señor porque no estamos trabajando el discipulado. Nuestras iglesias no crecen más en madurez y en amor porque no estamos trabajando en el discipulado. Nosotros entregamos a las personas esta tarjeta cuando llegan a nuestra iglesia
Se llama Discípulos haciendo discípulos. Y bueno, animamos casi, ya después de 6 años, esto ha costado muchísimo, lo que voy a hablar ahora del discipulado, esto ha costado sudor y lágrimas, pero ahora ya nuestra iglesia ya por fin está empezando a rodar, aunque algunos hermanos mayores pues dicen, esto ya no lo veo necesario, esto yo no lo he hecho nunca, pero las personas que están trabajando en el discipulado, sus vidas son completamente diferentes. Así que le damos una tarjeta a las personas para que ellos piensen en alguien con quien quieren caminar, y entonces tenemos un proyecto bien elaborado donde todos los creyentes de nuestra iglesia caminan con otra persona como mínimo durante 6 meses y como máximo 1 año. Y después esa persona tiene que discipular a otro, o esa persona tiene que caminar con otra persona. Es tan bonito eso, hermano. Cuando llegamos los miércoles en el tiempo que tenemos cafetería y vemos a la gente en las mesitas orando juntos, contando cómo ha ido la semana, abriendo sus corazones, leyendo algún material, estudiando algún libro de la Biblia, estudiando algún libro. Nosotros cada semana estamos recomendando buenos libros, buena literatura. Discípulos haciendo discípulos. Esa es la clave para que una iglesia esté sana. Que toda la iglesia esté implicada en cuidar a otras personas. No solamente los pastores, sino todo creyente cuidando a otro creyente. Si no estamos restaurando vidas, nosotros no estamos realizando la misión que tiene la iglesia, porque es nuestra responsabilidad, no de Paco y de Rafa, no de Moisés. La responsabilidad de los creyentes es acompañarnos, ayudarnos unos a otros. ¿Tú sabes que esta expresión es de la que más se repite en el Nuevo Testamento? Lo tenéis aquí proyectado, mirad, unos a otros. Todos estos textos hablan de la implicación de unos a otros, sobrellevar las cargas unos de otros, orad unos a otros, exhortaos unos a otros, amonestaos unos a otros, alentaos unos a otros, consolaos unos a otros. Ahí está, todos esos textos y otros muchos más hablan de esa importancia, de esa vida que realmente deberíamos de tener en nuestras comunidades, en nuestra iglesia. Y yo quiero animaros, yo quiero exhortaros a que trabajéis. Y sé que esto quizá puede ser difícil, yo no sé cómo es el funcionamiento de vuestra iglesia, pero os animo de verdad, a que podáis pensar como equipo de liderazgo, a que podáis reajustar cosas, que podáis. Nosotros, les decía el otro día a los hermanos, este próximo sábado tenemos una reunión con todo el liderazgo de la iglesia, las personas que están en cada departamento, y pasamos un día juntos, y lo que hacemos es evaluar toda la iglesia. Y cada año vamos perfeccionando la iglesia, qué está yendo bien, qué está yendo mal, qué no estamos haciendo a la luz de la palabra. Entonces, hace un tiempo vimos que era algo muy importante el tema del discipulado, y ahora estamos haciendo grupos de hogar, reuniones de matrimonio, los jóvenes entre ellos se cuidan. Ahí estamos. Y luego quedamos al año siguiente y vemos qué cosas tenemos que seguir puliendo. Yo os animo como iglesia, para que esto no quede aquí, en un retiro, para que esto no quede en un vídeo de YouTube, para que de verdad pongáis en práctica lo que el Señor os esté hablando durante este fin de semana. Y a mí me encantaría que dentro de un tiempo yo pudiera escuchar cosas muy bonitas que el Señor desea hacer entre vosotros. Pero para eso tenemos que ponernos manos a la obra. No puede ser que a nuestro alrededor haya hermanos que sepamos que no tienen nada para cenar y nosotros le digamos voy a orar por ti. No puede ser que sepamos que hay algún joven que está llevando mal de que sus padres han fallecido y la iglesia no nos volquemos con ellos. No puede ser de que haya un matrimonio entre nosotros que se divorcie porque entre la iglesia no le hemos ayudado. Estas cosas no deberían de suceder en el pueblo, en la familia de Dios. En definitiva, he puesto aquí para terminar que la iglesia está llamada a ser el mesón de Dios en la tierra. El mesón de Dios en la tierra. ¿Os acordáis que llevó allí al mesón y allí fue restaurado, allí fue transformado? Qué bonito sería que vuestra iglesia fuese como una especie de mesón donde el Señor sane corazones, donde el Señor restaure vidas. Así que yo os animo a que huyáis de la indiferencia, de la religiosidad, del egoísmo. Que le pidáis al Señor, Señor, dame compasión. ¿Os acordáis cómo miraba Jesús a las multitudes? Con compasión. Y necesitamos tanto que Él meta, esa palabra habla de algo que nace desde las entrañas. Eso no lo puede fabricar el hombre, eso no lo puede producir los sentimientos. Le tienes que decir al Señor, Señor, ayúdame a mirar como tú miras, ayúdame a amar como tú amas. Señor, mete tu compasión. Señor, quiero restaurar a las personas, quiero trabajar el discipulado. Y por último, damos gracias a Cristo porque Él es el buen samaritano. Esta historia finalmente apunta hacia Él, todo apunta hacia Cristo. Él es el buen samaritano. Él nos vio a muchos de nosotros postrados en nuestros caminos, heridos, robados, solos, abandonados. Y es Él desde el cielo
te vio a ti ahí y vio que el mundo pasaba de largo, vio que nadie te podía ayudar. Algunos te prestaban atención, tus amigos, tus familiares, pero la sanidad completa de tu corazón nadie podía solucionarla. Y el buen samaritano, pero vino el buen samaritano, hay un corito antiguo que dice, pero vino el buen samaritano dejó su comodidad, dejó su trono, se hizo hombre y vino a buscarnos a todos nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, que nuestros corazones estaban rotos, que no teníamos esperanza, que éramos prisioneros del pecado, del diablo, de los ídolos, de las adicciones. Pero bendito día cuando Cristo vino y nos vio ahí, tirados, postrados en el suelo, y Él nos restauró. Yo me acuerdo uno de los versículos que el Señor utilizó, que restauró mi vida. Aunque tu padre y tu madre te abandonen, con todo, yo te recogeré. Y ahí estaba yo con 13 añitos, en medio de una iglesia, sin nadie de mi familia, sin padres, sin madres, sin mis abuelos, completamente perdido. Pero en medio de toda esa situación el Señor me restauró con su amor, con su Espíritu Santo, con su palabra, pero también con la familia en la fe. Con la familia en la fe. La iglesia se convirtió en mi familia. Allí encontré los hermanos que no tenía, allí encontré la madre que yo no tenía. Eso dice el Señor, ¿no? Aquel que deja padre o madre tendrá más 100 veces más, ¿no? Y es porque eso es cierto. Aquí, tú puedes encontrar la madre que no has tenido. Aquí, hermanas, tenéis ese don tan bonito de poder cuidar a las jovencitas, de enseñarles, de abrazarlas. Eso es tan bonito. Los hombres que estamos aquí podemos ayudar a los chicos a enseñarles cómo tiene que ser un varón piadoso, un varón que teme al Señor. La iglesia es el medio que Dios ha dejado para restaurar nuestros corazones. Hoy nuestro hermano... Ayer me bendijo mucho el devocional con Paco, con Rafa, que habló de confiar en el Señor, y yo necesitaba mucho esas palabras. Y hoy nuestro hermano Paco, los que hemos estado en el devocional, pues decía que tenemos que poner en práctica toda la teoría, ¿no? Bienaventurados seréis cuando hiciereis estas cosas. Jesús en la noche de la Pascua no dio una lección, no dio una teoría sobre el servicio, no dijo 4 puntos sobre no, Él sirvió. Él dobló su rodilla, cogió la toalla y empezó a lavar los pies y dijo, lo que me habéis visto ahora y durante los 3 años, hacedlo y seréis felices. Y quiero terminar con esto, hermano. Si no ponemos en práctica lo que el Señor os haya hablado durante estos días, este retiro habrá sido de una bendición para ti durante este fin de semana. Pero yo os animo a que podáis replantearos cosas. ¿Qué vamos a cambiar? Nosotros esta semana hemos tenido nuestro retiro de iglesia y hay muchos hermanos que ya han tomado decisiones personales para poner en práctica lo que hemos escuchado sobre la llenura del Espíritu Santo. Y no sé si os acordáis de una escena que creo que resume muy bien lo que ha sucedido este fin de semana en este retiro. Jesús se llevó a 3 de sus discípulos, Pedro, Juan y Jacobo, se los llevó al monte a orar. ¿Os acordáis de esta escena? Se los llevó allí al monte y de repente allí el Señor se transfiguró. Como cuando a Goku se le ponía el pelo rubio, ¿no? Que empezaba allí algo sobrenatural pasó, que dijeron, pero ¿este quién es? ¿Este quién es? Jesús se transfiguró, apareció Moisés, Elías. Aquello fue un espectáculo. Ellos estaban saboreando un poco del cielo, de la eternidad. Había tanta presencia allí que los discípulos le dijeron al maestro, ¿nos quedamos aquí para siempre? Y me olvido de la hipoteca, de la mujer, del perro, del partido del miércoles. Yo quiero quedarme aquí, Señor, contigo. Si esto es el cielo, no me saques de aquí, Señor. ¿Os acordáis? Dijeron, hacemos unas enramadas también para Elías, hacemos una barbacoa. Elías, ¿a ti qué te gusta? Ellos querían quedarse allí. ¿Pero qué le dijo Jesús? Le dijo, no, hay que bajar al valle. ¿Por qué Jesús se los llevó del monte al valle? Porque mientras ellos estaban en el monte, no sé si te acuerdas de la historia, en el valle había un hombre que tenía a su hijo endemoniado. Lee el texto luego en casa. Tenía a su hijo endemoniado. Ese hombre no podía dormir por las noches. No sé si le ponían unas cadenas al hijo. Vivían atormentados, todas las puertas con cerradura. ¿Cómo vive un matrimonio con un hijo endemoniado que dice que a veces lo arroja al fuego, otras veces lo quiere ahogar? Era una angustia, un matrimonio, un padre que tenía el corazón completamente roto. Y el padre trae al hijo con heridas, con cicatrices. El hijo quizás había intentado quitar la vida. Y él va buscando a Jesús y los discípulos oran por el hijo, ¿os acordáis? Pero no sale el demonio. Y Jesús que está con el Padre, Jesús que está disfrutando de la eternidad con el Padre allí en el monte, los discípulos que están disfrutando de un retiro espiritual en el monte, y el Señor le dice, esto está muy bien, pero hay que bajar al valle de la necesidad.
Y la vida del creyente debería de ser así. Todo creyente debe pasar un tiempo en el monte de su presencia y salir al valle de la necesidad. Te lo repito, la vida cristiana es pasar tiempo en el monte de su presencia y bajar al valle de la necesidad. Así deberíamos de vivir los cristianos. Cuando cerramos nuestra puerta, Mateo capítulo 6, me doy un buffet con el Señor. Pero no me puedo quedar ahí. No puedo ser un hiper mega espiritualoide que voy por ahí escuchando predicaciones y más predicaciones y más predicaciones y leyendo libros y llenándome y más dones para mí. ¿Eso qué cristianismo es ese? Y creo que muchos cristianos lo que queremos es el monte de su presencia, el monte de su presencia. Y las personas que están a tu lado, que están pensando en quitarse la vida. Y tus familiares, que si mueren sin Cristo van a pasar una eternidad en el infierno. Y ese amigo en el instituto que tú tienes, que está completamente vacío y está tratando de llenar ese vacío por medio de relaciones sexuales con su novia. ¿Quién le habla a esa persona del Evangelio? Así que, hermanos, vivamos en esa dinámica. Al monte de su presencia y al valle de la necesidad. Amén. Amén.